¿Te has preguntado qué iPad necesitas para comenzar a dibujar en Procreate? La única herramienta disponible o la única iPad es la iPad Pro, o hay una versión más económica de ella en la cual puedas comenzar a dibujar. Si tienes curiosidad sobre este tema, entonces quédate a ver este video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Sánchez, soy diseñadora de estampados e ilustradora, y hace un año comencé a dibujar digitalmente y me hice exactamente la misma pregunta que te estás haciendo en estos momentos. ¿Qué iPad puedo comprar? La única opción es la iPad Pro. Yo sé que obviamente es una de las mejores opciones, o si no es la mejor opción, es la iPad Pro, la que todos recomiendan, la que ilustradores recomiendan, la que ilustradores utilizan. Pero si estás comenzando, podrías comenzar con un iPad que no sea el iPad Pro. Sí, posiblemente no sea la recomendación de las personas que llevan años haciendo esto, pero si lo estás comenzando a hacer, yo te voy a decir cuál es la que yo estoy utilizando, ¿ok? Esta iPad es la que yo estoy utilizando, no es el iPad Pro, y es una buena opción para que comiences a dibujar. Hace un año comencé y la estoy utilizando y no he tenido ningún problema, y si se dan cuenta es una iPad que no es tan grande, es pequeña, y no he tenido ningún problema de dibujar con ella. Por supuesto, pues también debes comprar tu Apple Pencil, entonces cuando comencé a dibujar hace un año, todas las opciones indicaban que debía comprar el iPad Pro, que es la iPad más cara del mercado. Así que viendo muchos videos, muchos realmente videos, porque nadie me daba como que la respuesta indicada, tuve que tomar la decisión de comprarme esta iPad, ¿ok?, a un precio más bajo que el iPad Pro. Voy a decir que prácticamente la mitad del precio del iPad Pro, y me ha servido para dibujar. Antes de seguir este video, quiero decirte que cuando comencé a dibujar, o ahorita actualmente la sigo utilizando, pensé que posiblemente lo que yo estaba haciendo de dibujar era como un hobby, es decir, es un hobby que estoy tomando y que voy a comenzar a hacer, así que necesito un iPad que sea más económica. Y actualmente estoy diseñando piezas y colecciones ya un poco más avanzadas y las sigo utilizando, así que también te va a funcionar. Okay. Bueno, aquí estamos en la tienda de Apple y les voy a decir entonces cuáles son las opciones que hay, pero cuál es la opción que yo decidí comprar. Bueno, como ven, si colocamos iPad, aparecen todas las opciones, o pueden venirse aquí a la casilla y ven cuáles son todas las opciones que tienen para comprar, y aquí les dice cómo comparar unas con otras. Pero para hacer resumen, para que tú no pierdas tanto tiempo como yo lo hice, porque déjame decirte que yo leí todo esto, incluso traté de ver varias opciones. Entonces fíjense que esta es la iPad Pro, que esta es la que las personas recomiendan para dibujar. Obviamente es la más recomendable, inclusive posiblemente yo en el futuro la vaya a tener, pero mientras digamos estás probando o comenzando, puedes comprarte la otra. Fíjate que la iPad Pro, antes de decirte cuál es la que yo compré, fíjate que la iPad Pro tiene un precio de $800, o a partir de $800. Obviamente pues tiene todas las características que se busca para dibujar. Es digamos más grande que la mayoría. Está la de 11 inch y la de 12.9 inch, que es súper buena pues para dibujar, y mientras más grande obviamente es buena para dibujar. Y bueno, tiene todas esas opciones, pero lo que te quería mostrar era aquí pues el precio está entre los $800 y los $1100. Eso sin tomar el tax que corresponde, ¿ok? Obviamente es la mejor opción, como todos los todos los diseñadores recomiendan, pero yo la que actualmente estoy utilizando, y es la que te voy a mostrar, me voy a ir aquí, y la opción que yo decidí tomar fue la iPad Air, ¿ok? Me voy para acá, y la iPad Air, esta es exactamente la misma que yo me compré. Me ha servido bastante a la hora de
de hacer todas mis proyecciones, hacer todos mis dibujos. No he tenido problemas con ella. Es una muy buena. Igualmente viene en diferentes colores. Puedes tomar el tamaño, que ella tiene varios tamaños y ese depende de la generación. Es una muy buena opción a la hora de comprar tu iPad. Incluso te voy a decir cuáles son digamos, los requerimientos o cuáles son las especificaciones de mi iPad, ¿ok? Posiblemente lo que hubiera cambiado la memoria, hubiera comprado una memoria más grande que la que actualmente, pero como te dije, lo había tomado como un hobby. Vamos a ver cuál es la diferencia de precio. Y también que tomé otra opción aún mucho más barata. Vamos a tomar aquí y vamos a ver la opción de cuánto es el precio. El color realmente no influye en el precio por lo general, y si te das cuenta, el iPad va a estar entre $600 a $749, y eso también va a depender de los gigabytes, de la memoria y de todo eso, ¿ok? Es una excelente opción, yo la estoy utilizando y no he tenido absolutamente nada con ella. De por sí yo tengo exactamente esta azul y no he tenido problemas en utilizarla. Es muy buena opción. Si te das cuenta, pues estamos hablando de que prácticamente es la mitad del precio. La más barata de las anteriores estaban alrededor de $790, pero más tax y todo eso te viene saliendo casi los 750, 800, mientras que esta vale $600 y es muy buena opción. En verdad yo te la puedo recomendar. He dibujado con ella, he tenido buenos proyectos, no es lenta para nada. El tamaño es un poco más pequeña también. Fíjate que aquí está pues también un resumen de las diferentes iPads que tiene. Yo tomé la iPad Air porque era, digamos que es la versión, es mejor que la iPad normal de 10ª generación o 9ª generación. Sí es un poco más costosa, obviamente, pero si yo quería dibujar, pues tenía que estar a un nivel más avanzado. Si se dan cuenta, el iPad Air es la que le sigue en calidad al iPad Pro. Y la que yo tengo es exactamente de 10.9 pulgadas, como se las mostré. A mí me ha ido súper bien con esta. Ok, si quieren ver las especificaciones de ella, ustedes pueden ver M1 chip, 12 front cámara, y tiene todos aquí. O sea que ustedes pueden también investigar. El Apple Pencil que utilizo, que quería tocar este tema, es el Apple de 2ª generación. Es decir, que no utiliza el de 1ª generación, sino el de 2ª generación. Y ese es... Ok, entonces bueno, las especificaciones estas que les estoy mostrando en pantalla son exactamente las especificaciones que yo tengo en el iPad que estoy utilizando. No te lo estoy diciendo para que compres exactamente la misma, sino quería pues mostrarte cuáles eran exactamente las especificaciones que tomé de mi iPad, para que tú sepas que si compras algo parecido a esta, pues puedes dibujar sin ningún tipo de problema. En verdad que para mí ha sido una maravilla el iPad Air y no he tenido ningún tipo de problema. Ahora hablemos de cómo podrías tú comprar un iPad a mejor precio. Fíjate que yo te había comentado que el iPad estaba desde los $600, pero sin embargo yo la compré alrededor de 100 y pico dólares, un poco más económica. ¿Cómo hice eso? Me voy aquí a la parte donde dice la lupita, y lo que hice fue buscar esta palabra, refurbished. Bueno, no sé si se pronuncia así. Y aquí él te va a dar diferentes opciones de iPhone, iPad o Apple. ¿Qué quiere decir esto para los que no saben? Los productos que vienen de este tipo son productos que la gente ha devuelto. No es que han devuelto precisamente porque están malos. Pueden ser que los hayan devuelto simplemente porque se les cayó un día o porque decidieron ya comprar el nuevo. Y ellos lo devuelven a la tienda iPad. ¿Ok? Eso quiere decir, vamos a hundir aquí el del iPad, que lo vas a conseguir a un mucho mejor precio. Fíjate que el iPad de Silver de 8ª generación está en $349, pero vámonos directamente al iPad Air para ver los precios. Fíjate que el precio baja alrededor de unos $100. Aquí dice 549, pero si te recuerdo, esta iPad nueva está en alrededor de $599. Yo la que tengo exactamente es la de 4ª generación. Yo no sé ahorita
si esa es la última de las iPad Air, creo que no, sin embargo te invito a que pues vayas y averigües. Sin embargo, la iPad Air de cuarta generación me ha ido bastante bien. Como te digo, yo la compré solamente exactamente hace un año. La compré a través de esta aplicación. Si estás asustado de que te pueda salir mal, si la compras usada, bueno, te voy a explicar un poquito más de cómo funciona Apple con esto. Apple simplemente toma y las coloca exactamente como nuevas, las deja nuevas. La mía me llegó nueva, con paquete, sellada y todo. Te da las mismas garantías que una que una iPad nueva, pero te estás ahorrando dinero, ¿ok? Vamos a ver esta, por ejemplo, si entras acá, simplemente incluso puedes ver, escoger si tienes otro color, es decir, que tú puedes escoger el color. A veces no hay todos los colores, pero bueno, en este caso veo que sí están todos los colores, por ejemplo, de esta de cuarta generación. Lo que sí va cambiando es a lo mejor las especificaciones, así que cada vez que entren el color tienen que bajar y entrar las especificaciones. Ustedes pueden ver el producto, la información del producto. Más o menos estas son las especificaciones que yo tengo. La pueden comparar con la que yo tengo. Si yo cambiaría algo, a lo mejor sería comprarle una memoria más grande. Sin embargo, realmente hasta ahora para mí no ha sido necesario. Entonces, bueno, pueden mirar ahí un poquito y si se quieren ahorrar alrededor de $100 y bueno, si no compran la nueva. Pero la verdad, yo no he tenido absolutamente ningún tipo de problema con esta iPad comprada de esta manera. Como te digo, viene en su caja, viene sellada como si fuera nueva y si en algún momento te llega y no te gusta, simplemente la devuelves y Apple te va a regresar el dinero o te envía una nueva, otra diferente, porque como te digo, tiene exactamente las mismas garantías. Por eso que si la vas a comprar de estas que son utilizadas, yo lo que aconsejaría es que la compraras directamente en la tienda Apple. Ojo, no estoy haciendo publicidad para Apple, solamente te estoy contando mi experiencia porque esto no es publicidad paga ni nada por el estilo. Entonces, bueno, te quería comentar eso acerca del iPad. Espero que te haya servido esta información. Si se preguntan cómo hice para comprar el Apple Pencil, simplemente te vienes acá. Y el Apple Pencil sí, yo lo compré nuevo. Entonces te vienes aquí y buscas Apple Pencil y vas a buscar simplemente el producto como tal y le puedes colocar el nombre. Este es el que deberían comprar, es el segunda generación si van a comprar el Apple Air. Bueno, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado, les sirva. Bueno, espero que me digan en los comentarios cuál fue el iPad que compraron. En verdad, yo estoy súper feliz de la opción que tuve de haber comprado esta iPad. Para mí ha sido una bendición dibujar con ella. El tamaño para mí no ha sido ningún problema. Si tienes alguna pregunta, déjamela por abajo y que estaré pendiente y te responderé por si tienes alguna duda o cualquier otra duda que no haya respondido por acá. Déjamela en los comentarios abajo y los invito a que me sigan en mis redes sociales y bueno, si te gustó el video, compártelo, suscríbete para seguir, para que no se te pierda cuál es mi canal. También te puedes suscribir a mis newsletters que quedó en la parte de abajo. Y también te comparto abajo una clase de Skillshare que creé para crear patrones repetibles y crear tus propios productos bien sea para tu consumo personal o para crear una tienda online. La dejé en la parte de abajo. Si tienes curiosidad, puedes ir a revisarla. La acabo de subir y está súper buena de cómo creo el dibujo desde cero hasta ya crear mis piezas y mis productos. Bueno, no les quito más tiempo. Espero verlos en el próximo video.